Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal de Amigurumis Castillo. Bueno, vamos a continuar realizando las diferentes piezas de Stitch. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer las orejitas. Vamos a empezar con el estambre de color azul rey. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 30 cadenas. Listo, aquí yo ya realicé mis 30 cadenitas. Ahora vamos a hacer 28 puntos, solo 28, y en la última cadenita vamos a hacer 5 puntos bajos en el mismo punto. Ahorita vamos a tejer los 28 puntitos. Listo, miren, aquí yo ya tejí 28 puntos bajos y como les decía, al último me sobra la última cadenita y en la última cadenita voy a hacer 5 puntos bajos en la misma cadena. 1 y 5 puntos bajos. Recuerden que estos 5 puntos bajos hicimos en la misma cadena. Ahora lo que vamos a tejer es los 28 puntos del lado contrario, tomando el lado contrario de la cadenita. Entonces vamos a aprovechar esta hebrita y ponerla acá adelante para irla perdiendo. Y vamos a ir contando punto sobre punto hasta tejer los 28 puntos. Aquí voy 1. Y así me voy tejiendo mis 28 puntos. Aquí miren, ya terminé de tejer mis 28 puntos del otro lado. Ahora lo que voy a hacer es girar el tejido. No voy a hacer ninguna cadena, nada. Solo giro mi tejido y yo voy a volver a tejer 28 puntos bajos. Voy 1, 2. Recuerden no saltarse ningún puntito. Y así me voy tejiendo hasta 28 puntos. Listo, aquí yo ya acabé de tejer 28 puntos, ¿no? Ahora voy a hacer la parte de redonda de aquí para ir girando al otro lado. Y lo que voy a hacer en estos 5 puntos que hice, ¿se acuerdan de la vuelta anterior que hice 5 puntos en una sola cadena? Pues ahí voy a hacer un aumento en cada punto. O sea, eso quiere decir que voy a hacer 5 aumentos. Ya hice el primer aumento. Y por último 5. Ya hice 5 aumentos de puntos bajos. Y ahora voy a tejer estos 28 puntos. Miren, aquí ya terminé de tejer los 28 puntos. Ahora voy a alzar una cadena. Voy a girar el tejido. Y voy a hacer 28 pero medios puntos altos. Por eso alcé una cadena. Cojo lazada, ¿cierto? Y voy a hacer mi primer medio punto alto. Recuerden que el medio punto alto es cogiendo lazada, tengo 3, cojo lazada y tejo los 3. Y de estos me voy a ir tejiendo solo hasta 28 puntos. Aquí ya terminé de tejer mis 28 medios puntos altos. Ahora voy a empezar la parte redonda de aquí. Y ahora voy a hacer puntos bajos, no medios como estaba haciendo medios puntos altos, sino puntos bajos. Voy a hacer un punto bajo y un aumento de puntos bajos, y esto voy a repetir 5 veces. Un punto bajo y un aumento, repito 5 veces. Listo, miren, aquí ya repetí 5 veces. Miren cómo va quedando. Y ahora en este otro extremo voy a hacer lo mismo que hice acá. Voy a hacer 28 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí los 28 medios puntos del otro lado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a girar el tejido, ¿no? Y no voy a hacer ninguna cadena, solo giro el tejido y voy a hacer 7 puntos bajos. 1, 7. Ahora voy a hacer 14 medios puntos altos. 1, 14. Ahora voy a hacer otra vez 7 puntos bajos, ¿no? 1, 7.
Ahora en esta parte de redondita voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento y lo voy a repetir 5 veces. 1, 2 y un aumento de puntos bajos, ¿no? Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento voy a repetir 5 veces. Listo, miren, ya terminé de hacer esta parte de aquí y ahora el lado contrario voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá. O sea, voy a hacer 7 puntos bajos, 14 medios puntos altos y por último 7 puntos bajos. Listo, miren, yo ya terminé de tejer ese lado de acá. Ahora lo que voy a hacer es girar el tejido y voy a hacer un punto deslizado. No hago ninguna cadena, ¿no? Para girar, solo hago el punto deslizado, miren así, un punto deslizado, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos, voy a hacer 7 medios puntos altos, 1, y 7 medios puntos altos, así de esta manera. Ahora voy a hacer 12 puntos altos, ¿no? Entonces el punto alto me quedan 3, cojo lazada, tejo los 2 primeros, me quedan 2, cojo lazada y otra vez tejo los 2. Esto es el punto alto y voy a hacer de estos 12 puntos altos. Listo, miren, aquí yo ya tejí 12 puntos altos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 7 puntos altos. 1, 7 puntos altos, ¿no? Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, perdón, 5 medios puntos altos. 1 y 5 medios puntos altos. Ahora sí, 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2 puntos deslizados. Miren, y aquí me queda 1, 2, 3, 4 puntos que no tejo, se quedan ahí. Ahora lo que voy a hacer en esta parte de aquí, voy a cortar aquí la hebra, no necesitan dejar aquí hebra, ¿no? Van a cortar la hebra para que luego la escondan esta hebrita, ¿no? Entonces ahora vamos a tomar el mismo color de estambre que estamos haciendo. Vamos, miren, así terminamos aquí, ¿no? Y ahora nos vamos a enganchar acá al otro lado. Giramos así el tejido y vamos a engancharnos aquí, ¿no? En el primer puntito. Entonces vamos a agarrar el primer puntito, miren aquí, y vamos a insertar el estambre. Y vamos a hacer aquí así, miren. Inserto el estambre de esta manera y voy a hacer una cadena. Esta cadena va a contar como un punto, ¿no? Entonces paso el estambre hacia adelante para irlo perdiendo y me voy a ir tejiendo 28 puntos. Esta cadena es como que fuera el primero. Entonces 1, 2 y así me voy a ir tejiendo 28 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya tejí los 28 puntos bajos. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos y un aumento y eso voy a repetir solo 2 veces. Ya hice 1, 5 y un aumento. Recuerden que estamos haciendo aquí puntos bajos en esta vuelta, ¿no? Ahora voy a repetir de nuevo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Así de esta manera. Miren, repetí 2 veces 5 puntos bajos y un aumento, ¿no? Ahora voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Voy a hacer 4 medios puntos altos. 1
4 medios puntos altos. Ahora voy a hacer, aquí me tocaría hacer 5 puntos altos, ¿no? 1 y 5, miren, 5 puntos altos, ¿no? Aquí me quedaría como un puntito sin tejer, este puntito no se teje, se lo deja ahí. Ahora lo siguiente que voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido y voy a irme tejiendo 28 puntos bajos, solo hasta 28. Listo, miren, yo ya tejí 28 puntos bajos, ¿no? Ahora voy a tejer 18 puntos altos, ¿no? Cojo lazada. Me quedan 3, cojo lazada, tejo los 2, cojo lazada y tejo los 2. Este es el punto alto. Y voy a hacer de estos puntos altos, voy a hacer solo 18 puntos. Listo, miren, aquí ya tejí 18 puntos altos. Ahora voy a tejer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. 3 medios puntos altos. Voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Y por último voy a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2. Listo. Entonces aquí pues esta hebra no la voy a cortar, ¿ya? No la voy a cortar, la voy a dejar ahí aquí pendiente porque luego esta pieza voy a unir con una pieza totalmente igual a esta. Ahora, lo mismo que hice yo aquí en esta orejita, voy a hacer lo mismo en el tono rosado. En este tono voy a tejer la misma pieza igualita con este tono rosado, pero en este tono si voy a cortar la hebra no necesito dejar en rosado ninguna hebra, corto y escondo todas las hebras, ¿no? Tanto la hebrita que me queda aquí como la hebrita de acá voy a esconder solo en rosado, ¿no? Voy a hacer ese paso y luego les enseño cómo vamos a unir la oreja. De igual forma, nosotros tenemos que tejer 2 piezas azules y 2 piezas rosadas porque son 2 orejas. Entonces, ¿cómo hacemos con la derecha y la izquierda? Simplemente esta, miren, sería la derecha y para hacerle a la izquierda simplemente le giramos, ¿no? El tejido se ve igual de los dos lados, entonces no hay problema. Vamos a adelantar y vamos a tejer 2 azules, pero ahorita vamos a tejer la rosada porque el azul no podemos ahorita cortar, ¿no? Vamos a tejer la rosada, cortamos hebras y ya les indico cómo unir. Listo, miren, aquí yo tengo ya tejidas las 2 piezas totalmente iguales. Como les dije, aquí cortamos y escondemos las hebras. Entonces, no, esta no le cortamos porque vamos a unir. Entonces, tal cual como está así, mire, vamos a ponerle en la misma aquí arriba para empezar a tejer desde aquí. Vamos a irnos tejiendo puntos bajos. Vamos a ir cogiendo un punto de cada pieza y aquí así todo alrededor hasta llegar acá donde iniciamos. Y vamos a hacer así lo siguiente. Entonces, ¿no? Aquí, miren, tenemos la hebra que terminamos. Entonces vamos a cuadrar bien las 2 orejitas, así, ¿no? Y nos vamos a enganchar justo en el punto que terminamos aquí. Nos vamos a enganchar acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar esta hebra hacia acá. Miren, así. De esta manera jalamos, apretamos que no nos quede muy flojo. Entonces vamos a ir tejiendo. Aquí vamos a hacer una cadenita y vamos a ir cogiendo, como yo les digo, un punto de la parte rosada con un punto de la parte azul. Y vamos a irnos tejiendo, miren, así, puntos bajos. De esta manera. Cogemos un punto de acá, un punto de atrás, así. Miren, no nos debemos saltar ningún punto de ninguna pieza porque luego no nos va a cuadrar. Aquí ya se me enganchó.
Entonces cada pieza tiene exactamente el mismo número de puntos porque es el mismo patrón, recuerden. Entonces nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Miren así. Y así nos tiene que quedar ya unido. Entonces verán, se van a ir tejiendo acá. Es fácil porque es hasta acá. Cuando ya lleguemos en esta esquina, ya las espero para indicarles cómo hacemos esta parte de aquí. Miren, aquí yo ya llegué hasta la punta, como les dije. Entonces justo en este último puntito que se unen estas dos puntas, aquí yo voy a hacer 3 puntos en el mismo punto. O sea, ya hice el 1, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer otro punto ahí mismo. Miren así. Y voy a hacer otro punto ahí mismo. O sea, 3 puntos para poder girar normalmente, ¿no? Entonces miren, aquí justo nos encontramos con este espacio que es de lo que hicimos los puntos altos. Entonces aquí yo voy a hacer 1, ahí mismo 2, miren así, 2, ¿ya? 2 ahí en ese espacio donde hicimos el punto alto, ¿no? Entonces me voy a ir aquí a la base del punto alto y voy a hacer otro punto. Voy a hacer en el punto que quedó aquí entre estas dos, de esta abertura quedó un puntito. Ahí voy a tejer otro punto, miren así. Luego me voy a esta esquina donde nace este nuevo punto de acá. Así, miren. Y luego me encuentro de nuevo aquí con esta abertura y voy a hacer acá, miren, otro punto, 1. Aquí solo voy a hacer 1, no voy a hacer 2. Luego me voy al siguiente de más arribita. Y de aquí ya llego otra vez a la esquina, a la punta. Entonces aquí voy a hacer de igual, voy a hacer 1. Voy a hacer 2. Solo 2 puntos en esta esquina. En esta hicimos 3, en esta solo 2. Y de aquí miren, ya empiezo a coger punto sobre punto. Miren. Aquí ya es más fácil porque aquí ya se miran el punto de la una pieza con el otro punto de la otra pieza. Y aquí si ya me voy tejiendo normalmente, voy a tejer hasta aquí, hasta esta esquina. Miren, yo aquí ya llegué hasta acá, hasta la esquina, como les comentaba. Y ahora vamos a hacer aquí mismo donde yo hice en la esquina, voy a hacer otro puntito. Uy, ya se me zafó. Voy a hacer otro punto ahí mismo, o sea, un aumento, ¿no? Para que no se me frunza. Entonces voy a ir cogiendo de igual forma puntitos tanto de aquí. ¿Cómo se ven los huequitos? Miren, como de aquí de lo que se hizo el punto. Se hacen como huequitos. Entonces voy a hacer 1 aquí. Voy a sacar 2. Voy a sacar 3. Voy a sacar 4, 5, 6, 6, 6, 6, se me enredó aquí el estambre, 6, miren, 7, 7, 8, 8, aquí está un poquito como duro, pero sí entra. 8, 9, 9 y 10. Miren, aquí vamos a sacar en esta parte de aquí 10 puntos, ¿no? Aquí le vamos a tejer 10 puntos, ¿ya? Y vamos a dejar una hebrita larga porque también vamos a coser esta orejita. Vamos a dejar una hebrita larga. Entonces le vamos a zafar. Y bueno, cuando ya vayamos a montar esta pieza, pues le vamos a enrollar como es la orejita de Stitch, algo así. Entonces esto va cosido en su cabecita, ¿no? Bueno, ahora con la otra oreja, esta sería la oreja derecha, esta sería la izquierda. Simplemente
cogemos las tapas al contrario para poder unir. Simplemente en vez de esta tapa de este lado la volteamos al otro lado así. Por ejemplo, la azul, en vez de estar así, la ponemos así. Y de la misma forma le ponemos aquí encima la rosada y hacemos el mismo proceso. Nada más. Bueno, la orejita ya estaría lista. La vamos a dejar a un lado y vamos a continuar con las diferentes piezas. Ahora vamos a continuar tejiendo las patitas y vamos a hacer las patas traseras primero. Y vamos a iniciar con este color azul marino. O si tienen negro también pueden hacerlo con negro. Bueno, vamos a realizar aquí un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así de esta manera. Vamos a hacer 1 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y aquí vamos a hacer 6 aumentos. O sea, un aumento en cada puntito. Pero aquí nosotros vamos a cerrar en vueltas, no vamos a tejer en espiral estas primeras vueltas. O sea, eso quiere decir que nosotros nos vamos a introducir en el primer puntito del anillo mágico que hicimos. Hacemos un punto deslizado, así. Hacemos una cadenita y en el mismo punto que hicimos el punto deslizado vamos a levantar un punto bajo que será nuestro primer punto. Déjenme encoger un separador de vueltas. Ya, aquí tengo el separador de vueltas. Entonces ahí le voy a poner el marcador. Pero como voy a hacer aumentos, entonces me faltaría hacer otro punto ahí mismo, ¿no? Entonces aquí ya tengo mi primer aumento. Entonces voy haciendo 2 aumentos y así hasta llegar hasta 6 aumentos. Listo, miren, yo aquí ya tejí mis 6 aumentos. Recuerden que cuando siempre nosotros cerramos en vueltas cerradas, aquí pareciera que tuviéramos 2 puntitos que faltarían de tejer, pero esos no se teje porque es el punto deslizado y la cadena que hacemos para poder cerrar en vuelta. Entonces eso no se teje. Ya, nos vamos donde dejamos el marcador, ¿no? Y vamos de nuevo a cerrar en vueltas. Entonces ahí hacemos, recuerden, el punto deslizado, hacemos la cadena y en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo que será nuestro inicio, ¿no? Ponemos el marcador para no equivocarnos de esta manera y ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento todo alrededor de la vuelta. Ya hice un punto bajo, ahora voy a hacer el aumento. Y esto lo voy a repetir en toda la vuelta, o sea, en total son 6 veces con la que hicimos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio de color, ¿no? Y voy a introducir este color azul rey, el que hicimos el cuerpo, la cabeza, vamos a introducir este. Recuerden que cuando hacemos un cambio de color, el último punto no lo terminamos de hacer, así que lo voy a zafar así. Me voy a quedar a medio hacer, así, ¿no? Y lo voy a, aquí ya se me enganchó. Y lo voy a terminar, miren, así, nos quedamos en el último punto, así. Y lo voy a terminar de hacer con el nuevo color, ¿no? Voy a hacer con el nuevo color, así, ¿no? Entonces, este estambre oscuro yo ya no lo voy a ocupar, así que lo voy a cortar, ¿no? Voy a cortarlo, ¿ya? Y voy a amarrar estas 2 colitas para que no se me zafe lo que yo hice el cambio de color. Voy a hacerle 2 nuditos, así de esta manera. Esta colita del anillo mágico le pueden jalar bien, apretarle para que se cierre y ya le pueden cortar para que no estorbe. ¿Listo? Listo, ¿no? Estamos listas. Ya hemos realizado el cambio de color. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a volver a cerrar en vueltas, pero vamos a hacer aquí puntos deslizados, un punto deslizado todo alrededor de la vuelta. Pero para poder cerrar la vuelta hacemos lo siguiente. Quitamos el marcador, hacemos nuestro punto deslizado, así miren, nuestro punto deslizado, así. Vamos a hacer una cadena. Y ahí mismo donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer otro punto deslizado,
Miren, así. Ponemos el marcador en el último punto deslizado que hicimos y nos vamos a ir tejiendo. En total serían 18 puntos deslizados. Y estos puntos deslizados los voy a hacer flojitos, no tan apretados, para luego hacer la otra vuelta. Miren, voy 2, 3 y así me voy tejiendo los 18. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 18 puntos deslizados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a hacer ya un cambio de cierre. ¿Qué quiere decir cambio de cierre? Que ya no voy a cerrar en vuelta cerrada, sino voy a empezar a trabajar en espiral. Eso quiere decir que me voy al punto donde me toca iniciar. Esta vuelta que voy a hacer la voy a hacer en blow, o sea, tomando solo la cadena de atrás. Entonces aquí tomo solo la cadena de atrás y voy a hacer mi primer punto, pero ya lo hago solamente así, sin estar haciendo la cadena, el punto deslizado, no. Y pongo el marcador. Ese es mi primer punto de la siguiente vuelta, porque ya voy a ir tejiendo ya solo en espiral, ¿no? Entonces voy a hacer aquí el patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero solo tomando la cadenita de atrás, o sea, en blow. Miren, tomo solo la de atrás, ya hice un punto anteriormente, ahora hago 2, tomo la cadena de atrás y aquí me tocaría hacer ya el aumento. Recuerden, solo tomando la cadenita de atrás. Entonces me voy a ir haciendo 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero solo tomando la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tenemos 24 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a cortar un poquito a estas colitas que me están estorbando. Ya, ahora sí vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Aquí, entonces, miren, voy a hacer 3 puntos bajos, ¿no? Entonces, me introduzco aquí, hago 1, voy a poner el marcador, 1, 2 y 3 puntos bajos, ¿no? Aquí voy a hacer ya las garritas. Voy a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y me voy a enganchar donde inicié, donde está el marcador, donde hice los 3 primeros puntos. Me voy a enganchar. Entonces le voy a sacar el marcador para que no me estorbe. Y me voy a enganchar aquí, miren. Y voy a tejer estos 3 puntos que hice al inicio. 1, 2, 2, 2, 2 y es un poquito incómodo, pero si lo hacemos con paciencia sí nos sale. 3, miren, hice 3 puntos en los 3 primeros puntos. Luego voy a hacer 3 puntos en cada cadenita. Recuerden que hicimos 3 cadenas, entonces voy a hacer aquí 1, vamos 2, miren, y aquí está la otra cadena, 3, ¿no? Miren, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos primero 3 puntos, luego hicimos 3 cadenas, luego nos unimos con los 3 primeros puntos y tejimos 3 puntos y tejimos los 3 puntos de la cadena. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos 6 puntos de aquí, ¿no? Porque son 3 de la base y 3 de las cadenas. Entonces miren, aquí ya tejí los 6 puntos. Ahora voy a tejer un último punto que sería al inicio, de nuevo donde empezamos haciendo los 3 puntos, voy a tejer ese último puntito, así otra vez, ¿no? Y listo, aquí yo voy a cortar la hebra, voy a dejar como unos 10 centímetros, ¿ya? Voy a zafar, voy a ensartar la aguja. Miren, ya ensarté la aguja. Entonces lo que voy a hacer es cerrar esta parte de aquí. Recuerden que tenemos 6 puntos, entonces vamos a cerrar como solemos cerrar cuando ya terminamos un tejido y hacemos un anillo básicamente invertido. Cojo una, miren, cojo 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos para que se cierre. Miren cómo se cierra. Cogemos un poquito
poquito de estambre aquí. Pasamos el estambre alrededor de la aguja para que se forme como un nudito. Miren, ya se me formó un nudito aquí. Y me voy a meter por aquí mismo y me voy a salir por acá, ¿no? Así. Miren, aquí ya estaría la primera garrita, ¿no? Entonces, esto que sobre no le, si es que desean le pueden cortar, o si no, yo suelo meterle un poquito, le estoy metiendo este mismo hilo para no meterle relleno aquí, se le mete un poquito aquí como para que nos quede un poquito más firme, así, y lo que ya le sobre pues lo pueden cortar sin ningún problema, y esto ya quedaría adentro, no pasa nada, miren así. Así nos queda en la primera garrita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la siguiente? Vamos a volver a tomar nuestro estambre de color azul. Miren, este estambre de color azul. Vamos a tomarlo de nuevo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. 4 garritas debemos hacer. Entonces, ¿dónde nos vamos a insertar? Recuerden que hicimos 3 puntos. En el mismo tercer punto que hicimos, ahí me voy a insertar. Así, miren. Voy a insertar la aguja ahí. Así. De esta manera. ¿No? Entonces, aquí yo voy a hacer una cadena. Y esa cadenita es como que fuera el primer punto. Entonces, aquí le voy a poner el marcador para no perderme de este punto, de esta cadenita que sería el primer punto. Entonces voy a pasar el estambre hacia adelante para irlo perdiendo, esta colita, así. Bueno, ya la cadena es como que fuera un punto, ¿no? Vamos con el siguiente punto que sería aquí. Vamos 2, tejemos el siguiente punto y 3. Miren así. Ya tenemos otra vez los 3 puntos. Vamos a realizar de nuevo 1, 2 y 3 cadenas. Me voy a enganchar aquí donde puse el marcador, donde hice esa cadenita. Me voy a enganchar y voy a hacer el punto. Aquí, miren, en esta parte de aquí, ¿no? Donde hice la cadenita, ahí. Exactamente, miren. Entonces aquí voy a hacer mi primer punto, sigo tejiendo el segundo punto y sigo tejiendo el tercer punto. Miren, así de esta manera. Ahora voy a tejer los puntos de las cadenitas, o sea, 1, así, miren 1, vamos 2. Y finalmente vamos el tercero, la tercera cadena. Y luego hacemos el último puntito. Hacemos un puntito adicional. Miren, así, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo. Cortamos, dejamos como 10 centímetros. Jalamos, ensartamos la aguja. Y me voy a ir tomando de igual forma las 6 hebritas de esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces así, miren. Jalamos y miren cómo se cierra. Se cierra muy bien. Cogemos un pedacito de estambre. Le hacemos un nudito para que ahí no se zafe y luego la aguja la introducimos por aquí, salimos por el otro lado del dedito de la garrita y ya está. Listo, miren. Y ya tenemos 2 garritas. Recuerden que vamos a hacer 4. Entonces voy a hacer este mismo proceso para hacer 2 garras más. Recuerden que para iniciar nos metíamos aquí en el tercer punto, en el último punto que hicimos, el tercero, aquí hacemos una cadena y luego tejemos 2 puntos. La cadena sería el 1 punto y los 2 puntos formarían 3, ¿no? Luego hacemos 3 cadenas, nos enganchamos y hacemos este mismo proceso. Vamos a hacer 2 garritas más. Listo, miren, aquí yo ya realicé las 4 garritas. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a enganchar en el punto que sigue. Este es el que terminamos de hacer
y este es el punto, ¿no es cierto? Entonces, donde terminamos de hacer el último punto, ahí vamos a ingresar el crochet para volver a insertar el estambre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ingresamos así, sin hacer ninguna cadena, nada de cadenas. Tomamos esta, ponemos hacia adelante para irla perdiendo. Miren, y en el siguiente punto vamos a hacer nuestro primer punto bajo, así de esta manera, ¿no? Entonces aquí ya tenemos, vamos a poner este marcador aquí. Ah, no, aquí no le ponemos el marcador porque vamos a terminar de hacer esta vuelta, ¿no? Entonces tejemos 1, vamos a tejer 15 puntos, 2, 3 y así nos vamos hasta 15. Listo, miren, aquí ya tejí mis 15 puntos. Ahora ya llegué donde están las garritas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tejer el lado contrario de las 3 cadenitas. Recuerden que hicimos 3 cadenitas, ¿no? Y luego tejimos 3 puntos en las cadenitas. Pero vamos a coger la hebra contraria de la cadenita, ¿no? Porque básicamente la cadenita, les pongo un ejemplo, es esta, ¿no? Entonces nosotros cogimos de la una hebra para hacer los 3 puntos. Ahora vamos a coger de la hebra de atrás para hacer 3 puntos y vamos a tejer esos 3 puntos de las cadenas del lado contrario de los deditos, ¿no? Entonces aquí miren, nos tomamos la primera, 1, y aquí sí ya vamos a poner el marcador porque sería nuestro nuevo inicio de vuelta. Hacemos 1, miren, una, cogemos acá, 2 y 3 puntitos. Luego vamos a hacer un punto adicional en la mitad. Miren, de estos 2 dedos se hace, hay como un puntito. Aquí vamos a hacer otro punto, ¿no? Ahora me voy de nuevo, me encuentro con la otra garrita y voy a hacer 3 puntitos de igual forma, cogiendo de aquí del lado contrario de las cadenas. Y voy a hacer 1, voy a hacer 2 y voy a hacer 3. Y voy a hacer otro punto en el medio de esos 2 deditos. Ahora voy a hacer de nuevo 3 puntitos de las cadenitas del dedito, miren. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer un puntito en medio de los 2 deditos. Así. Y voy a hacer estos 3 puntitos de acá, del otro dedito. Ya me cogí mal aquí. Tomamos una. Hay que tener mucha paciencia para hacer estos deditos. Ahí estamos. 2. Y el último puntito, que sería aquí, 3. Miren. Entonces prácticamente ya hemos hecho esta parte de aquí, uniendo el otro lado. Y ahora vamos a tejer estos 15 puntos que tejimos en la parte de la base. 1, 2, y así me voy a ir tejiendo hasta llegar al final, que me deben salir 15 puntos. Listo, miren, así nos ha quedado. Y aquí tendríamos ya en total 30 puntos, ¿no? 30 puntos. Entonces vamos a hacer 2 vueltas de altura de 30 puntos. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 2 vueltas de altura, así nos está quedando la patita. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Vamos a repetirlo 4 veces. Un punto bajo. Vamos a poner otro marcador y una disminución invisible. Recuerden, tomando la hebrita de adelante, el un punto y la del otro punto.
y hacemos nuestra disminución. Y un punto bajo, una disminución, vamos a repetirlo solo 4 veces. Listo, miren, ya repetí un punto bajo, una disminución 4 veces. Ahora voy a tejer normalmente. Aquí me deben quedar 18 puntos y voy a tejer esos 18 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 18 puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer en esta siguiente vuelta? Voy a hacer 4 disminuciones. Vamos, una. Vamos a hacer solo 4 disminuciones. Y 4. Y vamos a tejer normalmente estos 18 puntos que me sobran. Vamos a hacer 18 puntos hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de tejer mis 18 puntos y hasta ahí tenemos 22 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 22 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Recuerden que tenemos 22 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al último nos van a sobrar 2 puntos. Esos 2 puntos los voy a tejer normalmente. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 26 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 26 puntos. Listo, aquí ya terminé de realizar mis 2 vueltas de altura y ahora voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al último me van a sobrar 2 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Listo, aquí ya terminé de tejer esa vueltita de aumentos y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 30 puntos. Listo, aquí ya terminé de tejer mi vuelta de altura de 30 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al último me van a sobrar 2 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Listo, miren, aquí yo ya le fui rellenando. No rellenen mucho, ¿no? Porque si no se les abre los puntos. Ahora vamos a hacer, conforme van tejiendo van a ir rellenando ya. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al último les va a sobrar 2 puntos y esos los van a tejer normalmente. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al último nos va a sobrar 2 puntos y eso los vamos a tejer normalmente. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al último nos van a sobrar 2 puntos y eso los vamos a tejer normalmente. Aquí ya terminé de hacer esta vuelta y bueno, ya se nos está cerrando cada vez más. Recuerden ir poniendo relleno si les hace falta. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta y al último van a sobrar 2 puntos y eso los vamos a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta. Y ahora por último vamos a hacer 5 disminuciones. Justo nos salen 5 porque tenemos 10 puntos. Vamos a hacer 5 disminuciones. Listo, miren, aquí ya hice mis 5 disminuciones. Voy a dejar una hebrita larga porque luego esta piernita también la vamos a coser al cuerpo. Vamos a zafar y vamos a cerrar con la aguja como siempre cerramos estas partes. Vamos a jalar para cerrar. Miren, aquí ya se nos cerró. Vamos a meternos por cualquier lado de aquí. Si quieren pueden hacer un nudito. Si no, ya solo meterse por cualquier lado. Y luego ya salimos con nuestro así. No, bueno, esta hebrita la dejamos aquí ya. Luego ya para ir cosiendo ya la ubicamos bien. Miren, así nos quedó la patita. Estas son las patitas traseras, o sea, las que van en el cuerpito así. Nos falta hacer las delanteras, las que van por el pechito, ¿no? Miren, así nos ha quedado con sus garritas.